Y creo que cada uno de nosotros sabemos que somos responsables cuando vamos a las Escrituras, como decía el pastor ahorita, no agarrar las Escrituras y decir lo que yo quiero que digan, sino decir lo que realmente la palabra de Dios está diciendo, qué nos está mostrando de Dios, qué nos está mostrando de nosotros, y ver qué tan necesitados estamos de este Dios misericordioso, de este Dios que redime a un pueblo. Pero a veces se nos olvida de el diario, las cosas de tu casa, de trabajo, cualquier cosa, y nos ponen ese velo, por decir una manera, de no considerar a Dios como Él es, de no ver nuestra condición tan necesitada de este Dios poderoso, misericordioso. Y es algo que vamos a estar estudiando también hoy, en continuar estudiando en el libro de Samuel. Si quieres acompañarme en el capítulo 4 de Samuel, primer libro de Samuel. Y antes de entrar a la palabra, pues, me gustaría que oráramos otra vez. Señor Padre, nos vamos a disponer a seguir adorándote, Señor, a seguir entregándote toda la gloria a ti, Señor. Ahora en tu palabra queremos ver, Señor, que tú nos hables, que tú nos digas, que tú reveles tu corazón, pero también reveles nuestro corazón, Señor. Que veamos la incapacidad que tenemos de hacer las cosas, Señor, alejados de ti, de que cuando estamos viviendo esta vida sin involucrarte, Señor, en nuestras decisiones, sin pedir, Señor, tu consejo, tu dirección, que vamos a un fracaso y a una derrota directa, Señor. Ayúdanos a verte a ti en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a, como dice el proverbista, involucrarte a ti en todos nuestros caminos, que tú des la dirección, Señor, que tú endereces nuestros pasos, endereces nuestras veredas y nos conduzcas a ti, Señor. Si tenemos que arrepentirnos de algo, Señor, trae arrepentimiento a nuestro corazón y que podamos encontrar, sabiendo que en ti hay ese perdón de pecados y ese lavamiento, Señor. Tú dices que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de todas nuestras maldades, Padre. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos y ministrándonos en esta mañana por medio de tu palabra, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si estás ahí en Primera de Samuel, capítulo 4, vamos a hacer la lectura completa del capítulo y ya entramos al tema. Si no traes Biblia, te van a estar proyectándolo aquí enfrente. Sí, la puedes poner en la Reina Valera para estar en la misma lectura, porfas. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Ahí terminamos el domingo pasado y luego empieza, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió al pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Versículo 4, y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda plaga en el desierto. Y dicen, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Ser hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli,
Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa de el arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención de el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios, había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado luz a un varón, a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Capítulo 4 es una narración triste de la historia de Israel. Si recapitulamos un poquito, vemos a esta mujer Ana, esta mujer que no puede tener hijos. La vemos en el templo llorando, pidiéndole a Dios que haga un milagro. Vemos al sacerdote Elí que piensa que está borracha y él le dice: no me consideres así, dice, sino que estoy atribulada. Vemos que Dios responde a la oración de Ana, le da un hijo que es Samuel, y ella lo tiene con él a Samuel hasta que lo desteta. Dice que lo deja en el templo, lo dedican al Señor, al servicio del templo, junto con Elí y sus hijos. Y en el ínter, la narración del capítulo 2 y 3, capítulo 3 nos está diciendo cuál es la condición del país como pueblo. Capítulo 3:1 nos va a decir que en esos días escaseaba, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Nos da una condición, un relato de la condición del pueblo. No había palabra, dice, no había visión, no había revelación. Y nos da también una descripción de la condición de los hijos de Elí. Nos dice que aunque estaban en el templo, aunque eran hijos del sacerdote, aunque eran descendientes de Aarón, vemos que su vida es una vida de un ateo, es una vida atea práctica. Es decir, están en el servicio de Dios, pero no honran a Dios. Sus vidas no consideran para nada a Dios. Dicen que las ofrendas, los sacrificios, la referencia que decía José es como los pateaban, los despreciaban. Metían el garfio para tomar de las ofrendas de lo sacrificado a Dios, y ellos agarraban lo mejor, agarraban de lo más, y si no me lo quieres dar, pues ábrete, no, te lo voy a quitar a la fuerza. Y nos está dando esta condición, pero mientras está dando esta narrativa, también nos está diciendo cada ocasión. En el capítulo 3 hace presentación de el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, o también dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y mientras está esta condición de la familia sacerdotal, del liderazgo del pueblo que está en pecado, que está en rebelión contra Dios, vemos que a la vez Dios está obrando, a lo mejor otras bambalinas, como lo vemos en Esther. Está obrando y está levantando este joven Samuel.
Y llega el capítulo 4 y vemos este altercado, vemos estas peleas entre estas naciones, los filisteos y los israelitas. Y vamos al capítulo 4, versículo 1, en la parte B, dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campamento como a 4,000 hombres. Empieza la narrativa. Si te fijas, no empieza con Samuel. Todos los demás capítulos está hablándonos de dónde iba a venir Samuel, qué estaba pasando con Samuel. Pero a partir del capítulo 4 al capítulo 7, no vamos a encontrar que Samuel sea el centro de la historia, que está apuntando que Dios está haciendo algo a través de Samuel. Vamos a ver la historia del pueblo de Israel, lo que Dios va a estar haciendo con él, Jehová cumpliendo su palabra de juicios que ya ha hecho, lo vamos a ver adelante. Y aquí lo que está presentando es, hay un altercado, está esta guerra o esta pelea, filisteos contra israelitas. Filisteos, si tú no sabes, han sido un pueblo que ha estado es la piedra del zapato de los israelitas, ahí desde que están entrando a la tierra prometida, peleando, y se encuentran una vez más. Y dice que en esta primera batalla, si pusiste atención en la lectura, va a haber dos. En la primera batalla los israelitas pierden, y hay ¿cuántas bajas? Dice que hay 4,000 bajas. Hirieron en batalla en campo como 4,000 hombres. Samuel en el capítulo 3 terminaba diciendo: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. E inmediatamente después empieza la narrativa de esta guerra. Pero no nos dice nada de que el Señor le haya dicho a Samuel, o que el Señor haya revelado que tenían que ir a la guerra, que tenían que ir a pelear. Simplemente empieza la narrativa diciendo: fueron y se armaron los trompones, ¿no? Pero no dice que fue una instrucción de Dios. El resultado de este primer altercado es: israelitas pierden, hay 4,000 bajas. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué el Señor ha permitido esto? Y se hacen una pregunta, y es una pregunta muy válida. De hecho, es la pregunta correcta: ¿por qué pasó esto? No sé si te ha pasado, porque cuando vemos la historia de Israel se parece tanto a nosotros. No sé si lo has considerado, pero si a ti te ha pasado algo que tú no lo esperabas, algo malo, o algo que fue triste, o algo que simplemente te mortificó, ¿no te has preguntado: ¿por qué yo, Dios? Señor, ¿por qué has permitido esto? Y es muy humano. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y culpamos a Dios. Si Dios es amor, ¿por qué existen estas cosas tan feas? Y como seres humanos empezamos a culpar a Dios y hacemos responsable a Dios. E inclusive aquellas personas que se consideran ateas, en algún punto pueden decir y culpan a este Dios en el cual no existe o no cree, entre comillas. Los ancianos, el liderazgo del pueblo está haciendo exactamente lo mismo. Culpa a Dios, se está haciendo la pregunta: ¿por qué Dios está haciendo esto? Pero en lugar de consultar a Dios, en lugar de ir y preguntar a Dios, presentarse en oración, hacer algo de que Dios les diera una dirección, fíjate la respuesta del liderazgo del pueblo, de los ancianos. Versículo 3 todavía dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Donde estaba sucediendo la batalla, a Silo, eran aproximadamente 40 kilómetros. Entonces los ancianos, se les prende el foco: ya sé, está Silo aquí en corto, que vaya el pueblo, traigan el arca del pacto y va a pasar algo. Y aquí voy a abrir un paréntesis. El arca del pacto es un mueble o algo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer, que se iba a encontrar en el lugar santísimo del tabernáculo.
Si puedes proyectar, por favor, Éxodo 25 en la NTV, que tiene un significado muy especial para el pueblo de Israel. El arca del pacto representa la presencia de Dios con el pueblo. A partir del versículo 10, por favor. Dice Éxodo 25, 10. Dice: haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida, fíjate las medidas, 1 metro con 15 centímetros de largo, 79 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto. Siguiente. Recúbrela de oro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos. Vete hasta el versículo 20. Va dando las instrucciones paso a paso. ¿Cómo tiene que ser el arca? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cómo tenía que estar recubierta? Dice que va a tener unos querubines de oro que van a tener las alas extendidas uno frente al otro, que se van a estar viendo uno al otro. Y fíjate lo que dice el versículo 20. Los querubines, estos que te digo que de oro que están en la tapa, estarán frente a frente, mirándose hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. 21. Colocando dentro del arca Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Es decir, adentro del arca van a estar las tablas de los 10 mandamientos. Siguiente, por favor. Y fíjate lo que dice el versículo 22. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que estaban suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandamientos para el pueblo de Israel. Dios, Jehová Dios, le hablaba a Moisés desde este mueble santo, desde este mueble que él le dijo cuáles eran las especificaciones, de tal manera que para el pueblo representaba la presencia de Dios, para el pueblo representaba el lugar donde Jehová Dios les daba las indicaciones a Moisés para que él se las diera al pueblo. Y lo que los ancianos estaban pensando aquí: bueno, fuimos a la guerra, estos filisteos son buenos para la guerra, mataron a 4,000. Los principales de la ciudad, esos ancianos, se preguntan: ¿por qué Jehová ha permitido esto? Pero no se toman el tiempo para meditar, para consultar a Dios, sino más rápido que Speedy González dicen: traigamos a nosotros el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Están viendo el arca del pacto como, considera lo siguiente. Te imagino que has visto o sabes de la lámpara maravillosa, ¿no? La lámpara de Aladino. El que tenga la lámpara tiene al genio y puedes hacer lo que tú quieras con el genio. Bueno, tienes 3 deseos. De cierta manera, los ancianos estaban viendo al arca del pacto como: si la traemos con nosotros, vamos a traer a Dios con nosotros, entonces Él va a defender su nombre porque pues lo trajimos, ni modo que pierda la guerra en frente de los filisteos, va a quedar mal, ¿no? Como diciéndole: vamos a dar esta manita de coche, vamos a presionar a Dios para que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero te fijas cómo hasta ahorita nadie ha consultado a Dios. Y otra vez, se parece tanto a nosotros en ocasiones como: ¿qué decisiones tomamos sin involucrar a Dios? ¿Qué direcciones estamos tomando sin decirle a Dios: Señor, ¿es por aquí realmente? ¿Tú quieres que vaya por aquí? Señor, ¿te estoy glorificando mientras estoy haciendo estas cosas? O en ocasiones nos hacemos los vivos, ¿no? Sabemos que no es por ahí, pero de todas maneras va. Cuidado, es una advertencia eso para nosotros. Versículo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Lo vimos ahorita en la construcción cómo era. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. El arca no podía ser transportada si no eras un sacerdote, acuérdate. Entonces ellos tenían que ir, ellos la tenían que llevar y ellos iban a estar presentes ahí junto con el arca. Cuando tú leas en las escrituras vas a encontrar al arca del pacto con varios nombres. Puede ser el arca del Señor,
el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca del Dios de Israel, o también lo puedes encontrar como simplemente el arca, y hace representación de esto, de la presencia de Dios con el pueblo. Si puedes poner Josué 6, por favor. Josué 6 del 1 al 6. Estos hombres no estaban considerando a Dios, pero a lo mejor vieron o se acordaron de historias como nación donde alguien usó el arca para ir a la guerra. En Josué 6 se nos va a narrar la historia de cuando Josué y los israelitas toman Jericó. ¿Se acuerdas de Jericó? Esta ciudad amurallada que era inconquistable. El Señor da instrucciones para que tomen esta ciudad, pero el Señor es quien toma la iniciativa y dice qué van a hacer. Y dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Siguiente, se trabó. Pero el Señor, fíjate, le dijo a Josué, te he entregado Jericó y su rey y a todos sus guerreros. Siguiente. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que puedan. Entonces los muros de la ciudad, y me ganaste. Regrese porfa. Se le fue un clic. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Ahora sí. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella y cada uno con un cuerno de carnero. Así la vamos a dejar. Pero el Señor dio una indicación cómo iban a hacer la toma de la ciudad, y el arca del pacto iba a ir enfrente de ellos, iban a tomar la dirección de la batalla. Pero ojo, quien tomó la iniciativa y dio las instrucciones fue Jehová Dios. Aquí quien tomó la iniciativa y está dando las instrucciones es el liderazgo del pueblo, y no han involucrado a Dios. Pon mucho foco en eso. Ellos, vamos por el arca del pacto, vamos por esta caja. No le quiero quitar valor al sentido de que Dios dijo que tenía que estar esta arca con esas características, con un lugar y con un objetivo que iba a representar su presencia ante el pueblo. Pero el pueblo está considerando al arca quizá ahora como que el arca o este objeto es quien tiene el poder, no a quien le pertenece. Si el arca está con nosotros, entonces todo va a ir bien. ¿No nos ha pasado a nosotros así como cristianos? Si nos detenemos a pensar tantito. Yo se lo he contado a mi esposa yo tenía como un texto mantra, ese que se repite y se repite y se repite para que... Le voy a poner un ejemplo, voy a empezar con los jóvenes. Cuando vas a la escuela, tienes un examen, no te preparaste, no estudiaste, tu maestro te dijo, ese es el material, tus papás te dicen, estudia, y estás en el examen y no sabes nada, pero estás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y todo lo puedo en Cristo que a veces te viene algo y el Señor te revela algo, ¿no? Pero otra vez, así como ellos veían al arca como que tenía el poder, nosotros agarramos algo, lo descontextualizamos y queremos que haga lo que nosotros queremos que haga. Cuidado. Como cristianos somos voy a generalizar, no me gusta, pero somos muy dados a arrebatarle cosas a Dios, a declararle cosas a quien tú quieras y para que se haga en realidad. Cuidado. La palabra no nos llama a eso, nos llama a buscar la gloria de Dios, nos llama a que seamos nosotros obedientes a Dios. Otro ejemplo, tú tienes tu Biblia contigo aquí, qué bueno, pero a veces hay personas que entras a la casa y en la sala o en la estancia o en un lugar tienen un mueble muy bonito, está la Biblia abierta, Salmo 23, Salmo 91, algo de protección, algo de me va a ir muy bien, y entonces tú esperas que porque tienes tu Biblia abierta allí en un lugar especial, tú consideras que a lo mejor las buenas vibras o
o algo bueno, no sé, te va a pasar porque tienes un objeto que representa a Dios o que representa la palabra de Dios. Y otra vez, estamos queriendo agarrar a Dios. Los israelitas quisieron agarrar a Dios y meterlo en una caja. Nosotros queremos agarrar a Dios y meterlos en cosas que decimos sin contexto. Nosotros queremos agarrar a Dios y ponerlo nada más en hojas, en tinta. Y son cosas que realmente representan a Dios, pero nosotros lo convertimos en ídolos y le damos el valor de Dios. Cuidado, hermanos. Otra vez la advertencia es para nosotros. O quizá ellos, te decía ahorita, quizá le querían hacer manita de coche a Dios. Vamos a llevarnos el arca. Entonces, como ya va a estar ahí la presencia de Dios, Dios, si no lo hace por nosotros, lo va a hacer por Él. Lo va a hacer para que no avergüencen su nombre, para que no avergüencen el objeto donde representa su presencia, donde le habló a Moisés, donde Josué iba adelante en Jericó. Y a lo mejor nosotros voy a orar y voy a ayunar y voy a dejar de hacer esto y aquello y le voy a hacer manita de coche a Dios hasta que Él me responda. En lugar de decir, voy a orar, voy a privarme del alimento para buscar el rostro de Dios, para que el Señor transforme mi corazón, transforme mi forma de pensar y amolde su voluntad a mi voluntad y no al revés. Muchas veces lo que queremos hacer es que queremos imponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios y eso sería absurdo. Nosotros no creamos a Dios. Dios dice que Él creó todas las cosas por medio de Él y para Él. Dice que somos hechos para la alabanza de su gloriosa gracia. Pero otra vez nos parecemos tanto a los israelitas como pueblo que hacemos de las cosas de Dios dioses chiquitos, hacemos estos ídolos que queremos encerrar a Dios en nuestras cosmovisiones, en nuestra forma de ver las cosas, que inclusive usamos cosas que apuntan a Dios para quitarle lugar a Dios y quedarnos con esas cosas que nos hace sentir que podemos obtener lo que queremos, que nos da una satisfacción a la vista. Como a Dios no lo vemos, pues se nos dificulta, entre comillas, creerle a Dios. Pero como estoy viendo mi Biblia o como estoy pudiendo ver un texto, decirlo una u otra vez o algunas acciones que yo pueda hacer o dejar de hacer y pongo mi confianza en eso, cuidado. Nuestra fe debe estar puesta en este Dios todopoderoso. Nuestra fe debe estar puesta en este Dios redentor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y fíjate cómo continúa la narración. Versículo 5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Por eso quise leer ahorita en Josué, porque se parece como cuando quieren tomar Jericó. Ven el arca y van a gritar y los muros van a caer. Y a lo mejor los israelitas están esperando eso. Vamos a gritar y el Señor, el arca los va a matar. Ya ni Dios, el arca, ¿no? Un detalle nada más aquí. No sé si te has dado cuenta, pero ya han varias veces que mencionan la palabra el arca de Dios o el arca del Señor. En todo el capítulo vas a encontrar 12 veces que hace mención al arca de Dios. La importancia que tenía para el pueblo, la importancia que tiene en este pasaje el arca, que va a ser más adelante, que nos va a decir que va a ser tomada por estos filisteos. Versículo 6: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. La noticia llega al campo enemigo, los filisteos saben que el arca ha llegado ahí y vas a ver lo que va a pasar. Pero antes de continuar, los comentaristas le mencionan a lo que está pasando aquí con los israelitas, con el liderazgo, con los ancianos que están tomando el arca para traerla y así forzar la victoria. A varios encontré que la llaman la teología de la pata de conejo, ¿no? Si tú no sabes, pues la pata de conejo es considerada como de suerte, o algunos tienen la gorra para que les vaya bien, la camiseta de la suerte, los pantalones de la suerte, no sé, ya hay muchas cosas.
No sé cuál, ahorita te decía, puede ser tu texto, puede ser tu Biblia en la sala, puede ser que te dediques a orar y ayunar para cambiar a Dios y haga tu voluntad. No lo sé. Cuidado con eso. Entonces los filisteos se enteran. Versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. La fama de Dios ya era grande. El nombre del Señor ya era conocido. Los filisteos lo conocían. Rápidamente relacionaron al Dios de los hebreos con el Dios que hirió a los egipcios. Es más, me atrevería a decir un poquito aquí que ellos tuvieron más fe en el Dios de los israelitas que los israelitas, porque ves a los israelitas confiando en la caja, en el arca del pacto, en un símbolo, y ves que ellos temieron al Dios de los israelitas. Aunque no entendían las cosas, porque después dicen, han llegado estos dioses y nos van a destruir. Y trayéndolo a nuestro contexto, otra vez, no sé si te ha tocado conocer al primo de un amigo que llegue un inconverso y te diga, ora por mí, ora por mi familia, ora por mi papá porque está pasándola mal, porque no sé. Y tú a lo mejor que estás en la misma condición, que a lo mejor en lugar que tú conoces, que tú has escuchado, y tú en lugar de clamar a Dios, estás como ellos, estás culpando a Dios. Pero viene un incrédulo y te dice, ora a tu Dios por mí, creyendo que Dios tiene poder para hacer las cosas. Y tú sabiendo eso, o yo sabiendo eso, culpamos a Dios en lugar de pedir su misericordia, en lugar de pedir su ayuda. Y continúa la narrativa. Versículo 9. Se nos parece muy de película de fútbol americano esto, porque ya están todos derrotados, porque llegó el arca, y empieza el 9, dice, esforzaos, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sean hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Fíjate la escena. Llegó el arca, el pueblo grita, la tierra dice que tiembla. Los filisteos tienen miedo porque oyen del Dios de Israel, de los hebreos, ha llegado al campo de batalla, y ellos empiezan como que a motivar, ¿no? Esfuérzate, tú puedes hacerlo, sé tu mejor versión hoy, no esperes para mañana, y tú puedes, eres lo máximo. Y ya como que se empiezan a animar, lo ven como un reto vencer al Dios. Los egipcios no pudieron vencerlos, a lo mejor nosotros íbamos a poder en nuestras fuerzas. Y vemos que ganan la batalla, vemos que hay un resultado a favor de ellos. Pero si tú lees el capítulo 4 aislado de los otros 3 capítulos anteriores, puedes decir, órale, aquí hay una buena enseñanza. Mira, si tú te lo propones, puedes lograr alcanzar tus objetivos. Si tú te esfuerzas, si te animas, si te crees que lo puedes hacer, pues entonces lo vas a lograr. Y se habla mucho de eso. En muchas partes te van a decir, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, tú puedes hacerlo, créetela y entonces lo vas a lograr. Y si agarramos ese pedacito y lo descontextualizamos, sería una excelente enseñanza y debemos estar bien felices aquí. Pero no es por ahí. Un pueblo motivado, estos filisteos motivados, no ganaron la batalla. Fue Dios quien ganó la batalla. ¿Cómo? ¿Que no acaban de perder los hebreos y en 2 ocasiones? ¿Qué no va a decir aquí que se van a robar el arca del pacto? Acuérdate, cuando fueron por el arca, venían 2 personas muy importantes con el arca, estos 2 sacerdotes que habían hollado, que habían pateado los sacrificios a Dios, las ofrendas a Dios, que dice que se estaban acostando con las mujeres del templo, que no estaban haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y si vas a Samuel, ahí mismo en el capítulo 2, para recordar las palabras, versículo 27, nos habla de este varón de Dios que va con el sacerdote Elí. No nos da nombre, nomás nos dice que es un varón de Dios y que va y le revela lo que Dios va a hacer con él y con su familia.
2:27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí para mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemaran incienso y llevase el efod delante de mí. Y dio a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo he dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me despreciarían serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún hombre y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Versículo 34 es el punto. Y te será por señal esto, que acontecerá que a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. La derrota del pueblo de Israel, tras bambalinas, Dios estaba obrando para cumplir lo que Él ya había dicho a través de este varón. Más adelante, en el capítulo 3, Dios le habla a Samuel. En la tercera ocasión Él le dice: heme aquí, tu siervo escucha. Y Dios le revela lo mismo. Y vemos en el capítulo 4 cómo en esta batalla, mientras los sacerdotes llevaron el arca, ellos dos son heridos y son muertos. De tal manera que este ejército motivado no fue el que ganó la batalla. Este ejército que se dijo: vamos, no fueron los que ganaron, sino Dios, tras bambalina, incluso usa a los enemigos de su pueblo para cumplir su voluntad, para cumplir su palabra, para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Aquí el vencedor es Jehová. Inclusive el arca estaba ahí, que lo que va a decir. Versículo 10: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. 4,000 hombres en la primera batalla, 30,000 en la segunda. De esos 30,000, los dos sacerdotes, de los cuales Dios ya había dicho un juicio sobre ellos dos, sobre su padre, sobre la casa de su padre. Y vemos que el arca de Dios ha sido tomada. Eso que representa la presencia de Dios ante el pueblo de Israel fue tomado, algo de sumo valor para la nación. Y va a avanzar la narrativa. Nada más no quiero que pierdas de vista algo. Es Dios quien tiene el control de todo lo que está pasando. Es Dios cumpliendo su propósito y su voluntad. Inclusive que el arca del pacto haya sido tomada, que haya sido deshonrado este mueble del tabernáculo, Dios lo estaba permitiendo para cumplir su palabra, para cumplir su voluntad. Versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Es el mensajero. Ya le pegaron a Israel, mataron a los hijos de Elí, han tomado el arca y esta persona sale. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo:
¿qué es este estruendo? ¿Qué alboroto es este? Imagínate, llega este Benjamínjita, está dando una noticia, todo el pueblo escucha, empieza a gritar, perdimos, murieron los sacerdotes, se robaron el arca del pacto. Y Elí como, ¿qué está pasando? Y aquel hombre vino a prisa y dio la buena nueva a Elí. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? En el versículo 13 vemos a ese sacerdote anciano acongojado por el arca de Dios. No sé si a su mente vendrían las palabras de Samuel o de este varón de Dios, donde les dijo que en un solo día sus 2 hijos iban a morir, pero él dice que estaba acongojado por el arca de Dios. Pero no nos menciona si él estaba acongojado por la gloria de Dios. Si vemos esto en retrospectiva, no lo vemos. Sus hijos están en el ministerio y están haciendo lo malo delante de Dios, no están glorificando a Dios, al contrario, y no vemos que les haya estorbado, no vemos que los haya quitado del sacerdocio, sino parte del juicio fue: tú preferiste a tus hijos antes de mí, le dijo Jehová. Pero por el mueble sí está muy preocupado por esta pieza tan importante en el tabernáculo. Y en versículo 16, dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Versículo 17, y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18, y aconteció que cuando él hizo mención de el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel por 40 años. Si puedes poner el verso 18 en la NTV, por favor, Mario. Llega la noticia a el sacerdote: perdimos la batalla, hubo 30,000 muertos, tus 2 hijos murieron, y pues le van cayendo las noticias. Pero cuando llega la noticia del arca, es lo que más le impacta. Ahora sí que se va de espaldas, se desnuca y muere. Pero fíjate cómo dice la NTV, dice: cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo. ¿Y qué cosa? Si te vas al capítulo 3, al versículo 29, cuando el hombre de Dios le está dando el juicio que va a sufrir, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Ya has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel? Es irónico que todo lo que él se estaba comiendo, todo donde él estaba menospreciando a Dios, todo el pecado que él estaba cometiendo, se le vino encima. Ahora sí, se le vino el mundo encima, ¿no? Se le vino el mundo encima, cayó y se desnucó. Lo que estaba comiendo, lo que estaba haciendo, lo que estaba viviendo, cumpliéndose en lo que Jehová Dios ya había dicho. Y las malas noticias no terminan aquí. Continúa el relato. Ya 300,000, estos 30,000 hombres más los 4,000, los 2 hijos de Elí, ahora el mismo Elí. Y continúa la narrativa, versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, no se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Y ahora nos pone en escena a la esposa
de este sacerdote muerto que estaba embarazada. Escucha la noticia también, se le adelanta la labor de parto. Mientras está muriendo, está naciendo este varón, este niño, y dice que le pone por nombre Icabod. El significado, sin gloria. La Nueva Traducción Viviente te va a decir, o va a preguntar, ¿dónde está la gloria? Y ella le ponía este nombre porque el arca de Dios había sido tomada. Y acuérdate, el arca representa la presencia de Dios ante el pueblo, y ya no estaba con el pueblo. Pero también porque los sacerdotes habían muerto, 2 asesinados y 1 muerto, y porque su esposo pues ya no estaba con ella. ¿Dónde está la gloria? La gloria se ha ido, no hay gloria. Y uno de los comentaristas dice, ¿sabes qué? Lo que dijo esta mujer le rozó a la verdad, pero no dijo. Realmente la gloria de Dios se había ido desde mucho antes de esta batalla con los filisteos. Porque la gloria de Dios ya no estaba con el pueblo de Israel. Es por eso que el arca de Dios, que representa la presencia de Dios ante el pueblo, había sido robada. Si no, fíjate la condición del pueblo, capítulo 3:1. La palabra de Dios dice que casi no había visiones. Los que son el liderazgo, Elí y sus hijos, no estaban cumpliendo las funciones que tenían que hacer. Estaban yendo en contra de Dios, estaban viviendo un ateísmo práctico, estaban haciendo o robando de los sacrificios de Dios, engordándose a sí mismo. Ellos no se preocupaban por la gloria de Dios. Ellos se preocupaban a lo mejor más por lo que el ojo veía. Acuérdate de Elí, ve a Ana llorando y cree que está borracha. No ven más allá de lo que sus concupiscencias o lo que ellos quieren ver. Y Dios nos ayuda porque a veces nosotros también somos así. Necesitados de un Salvador, necesitados de un Redentor. Y cuando cada uno de nosotros estábamos sin Cristo, dice que todos y cada uno de nosotros estamos en la misma condición, muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos apartados de la gloria de Dios. El Antiguo Testamento tiene muchas referencias o muchas sombras al Nuevo Testamento. De tal manera que si tú ves al arca del pacto, que representa la presencia de Dios con el pueblo, tú puedes ver a Cristo Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros, siendo Dios mismo encarnado, estando con nosotros. Tú puedes ver que Dios está cumpliendo su propósito con el pueblo, que Dios está cumpliendo con su propósito, emitiendo el juicio para la familia de Elí, para el pueblo de Israel, aún siendo tomada el arca, aquello que representa su presencia. Y tú puedes ver a Cristo siendo tomado, siendo burlado, le han escupido, se han burlado de él, inclusive hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también es el propósito y el plan de Dios para traer esta redención y esta salvación a todos. De tal manera que todos antes de Cristo estábamos en cierta manera en Icabod, sin gloria, apartados de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Cristo nos encuentra, nos rescata, nos salva, nos adopta y nos hace parte de su familia, Él en Juan 17, cuando está haciendo esta oración sacerdotal, si me acompañas, Juan 17, versículo 22. Jesús está diciendo, y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está orando por sus discípulos y Él dice que la gloria que Él recibió del Padre, Él se las ha dado a sus discípulos y Él la ha repartido a todos aquellos que vamos a seguirle. Cuando estamos en Él, ya no estamos apartados de la gloria de Dios. Hemos sido hechos parte de su familia. Hemos sido rescatados. A lo mejor no de los filisteos, no de una guerra de carne o sangre, sino hemos sido rescatados de el poder del pecado. Hemos sido hechos libres de la ira de Dios. Hemos sido reconciliados para con Dios. Y cuando vemos vemos esta narración triste y oscura del capítulo 4 del 1 de Samuel, todo empezó con una pregunta que los ancianos hicieron.
¿por qué Jehová nos ha hecho esto delante de los filisteos? Y en lugar de ir y presentarse ante el Dios que les ha dado todas las cosas, el Dios que les dijo cómo hacer el arca, el Dios que les estableció el tabernáculo, el Dios que les ha levantado jueces, ellos tomaron la iniciativa, tomaron estas decisiones sin jamás considerar a Dios. Pero también vemos tras las balinas a Dios cumpliendo su propósito, haciendo su voluntad. Y de una u otra forma, a través de los capítulos 4 al 7, vamos a ver cómo Dios va a ser glorificado y cómo Dios va a restaurar a este pueblo. Vamos a ver ese patrón. Siempre vemos al pueblo de Israel, está en una relación con Dios, desobedece, está en una relación con Dios. Dios en su misericordia levanta a alguien, perdona, y el pueblo otra vez está en una buena relación con Dios. Y otra vez, ¿no se parece a nosotros? Que experimentamos la gracia de Dios, pero que también somos pecadores y vamos en contra de Dios y vamos a Dios realmente con arrepentimiento y estamos en una relación correcta con Dios y experimentamos esta gracia día tras día. Y quizá, para terminar, si te fijas, el pueblo conocía a Dios, se olvidaba de Dios, vemos este patrón. A lo mejor tú has conocido a Dios y a lo mejor te has olvidado de Dios y ha vuelto y caboda tu vida en el sentido de que no tienes un compañerismo con Dios, en el sentido de que la gloria de Dios tú dices o no la valoras o no la ves o no tiene sentido para ti. Cristo, la persona de Cristo, no hay un deleite, una satisfacción. O a lo mejor tú estás con Cristo y te deleitas y te gusta pasar tiempo con Él y lo disfrutas. Les voy a invitar a que se pongan de pie y que oremos a Dios. Primero, para no considerar que podemos agarrar a Dios y meterlo en una caja o esta lámpara maravillosa, que nosotros no hacemos a Dios lo que Él quiera, sino que podemos buscar a Dios para que Él ponga en nosotros sus deseos, sus pensamientos, su voluntad y que se cumpla lo que dice la Escritura, que Él ponga en ti y en mí tanto el querer como el hacer, pero por su voluntad, no por la nuestra, no por la mía. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te das por vencido con nosotros, porque tú sigues haciendo tu obra en la vida de tu iglesia, en la vida de cada persona, Señor, que está en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, al ver las Escrituras, al ver el testimonio que nos has dejado, Señor, a considerarte a ti en todas las cosas, a buscar tu gloria, Señor, a buscar hacer tu voluntad, no mi voluntad, no mi gloria, sino la tuya, Señor. Que podamos ser un pueblo realmente que te ame a ti, un pueblo que pueda disfrutar de tu gloria, que pueda disfrutar de la gloria revelada a través del Hijo, Señor. Ya no a través de objetos que eran símbolos de algo aún mayor, sino que Dios mismo vino y estuvo con nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias por tu compañía, gracias por tu misericordia, por tu ayuda y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos recuerda las palabras de Jesús, que nos apunta a Cristo y que intercede por cada uno de nosotros, Señor. Recibe toda la gloria y te pedimos que tú, Señor, sigas haciendo tu obra en tu iglesia, Señor. Que tú sigas edificando tu iglesia para tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir que tomen asiento por un momentito.